Como medida de precaución y autocuido, y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Y recordá, quédate en casa. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes, bienvenidos a Contexto Azul y Blanco. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy martes 24 de marzo del año 2020. El día de hoy estaremos conversando sobre el COVID-19. En Nicaragua, el 18 de marzo del 2020 se notificó del primer caso de COVID-19. El día de hoy, según los datos que brinda el Estado, van 2 casos confirmados y 6 casos sospechosos. En Estados Unidos, el 21 de enero del 2020 se notificó del primer caso de COVID-19. Al día de hoy llevan 46.485 casos confirmados o bien presuntos de COVID-19. Incluidas 592 muertes y 178 recuperaciones, 33.404 de los cuales fueron confirmados por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades. Es una alarma, este tema es totalmente alarmante y que debe de tomarse con la seriedad que lo requiere, sobre todo al conocer la realidad de los sistemas de salud de los diferentes países. Es por esta razón que hoy tenemos de invitados a los doctores Carlos Quant, internista e infectólogo, actualmente es jefe del servicio de infectología del Hospital Dr. Roberto Calderón de Managua. También estaremos conversando con el doctor Marcos Lorio, es médico nicaragüense graduado en la UNAM Managua, realizó su especialidad en medicina interna y subespecialidad de infectología en el Hospital Jackson Memorial y la Universidad de Miami. Actualmente forma parte del Comité de Respuesta al Coronavirus por el estado de Montana. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos en este espacio, ya que nos gustaría conversar con ustedes sobre este tema a través de su conocimiento y experiencia en este ámbito, qué medidas de prevención se están tomando en otros países, particularmente en Estados Unidos, en donde se encuentra el doctor Lorio. Y doctor Quant, ¿qué medidas de prevención se están tomando en Nicaragua? Marcos, adelante. Hola, Mónica. Gracias por invitarme. Estamos utilizando
misma recomendada por la OMS. Hay medidas de higiene personal, como lavarse las manos, de las más importantes, que tiene que ser con agua y jabón o alcohol gel al menos al 60%, por 20 segundos, entre 20 y 40 segundos. Le estamos diciendo a la población también que tienen que evitar el contacto con otras personas enfermas, hay que tratar el distanciamiento social, quedarse en casa es extremadamente importante. Los trabajos que son no esenciales, personas que trabajan en el área de servicio, muchos de ellos han sido cancelados para facilitar que la gente se mueva menos y la transmisión del virus. También se ha impulsado a trabajar desde la casa. Todas las personas que pueden trabajar desde su casa, se les ha estimulado para hacerlo de esa manera y se les ha recomendado que traten de salir lo menos posible, generalmente una vez cada vez que puedan, cada ciertos días, y una persona por familia para tratar de comprar alimentos y para abastecerse. Aparte de eso, se ha procurado que se utilicen máscaras en los trabajadores de la salud y todos los que estén relacionados y en contacto con pacientes infectados con el COVID-19. Las máscaras pueden ser máscaras quirúrgicas. No se le ha orientado a la población a utilizar máscaras de manera masiva. Esta es una de las diferencias que tenemos con respecto a Asia. Otra de las medidas que hemos utilizado es tratar de, entre una persona y otra en el súper, en cualquier lugar público, tratar de mantener al menos 6 pies, o lo que sería casi 2 metros, entre 1 y 2 metros de distancia para evitar contagiarse. Otra medida es si la persona está enferma, debe de quedarse en su casa, y esto es extremadamente importante, y tiene que llamar primero al sistema de salud. Hay números específicos que se han dedicado para atender esta respuesta, o a su médico de cabecera o al hospital donde se atiende, para preguntarle y hacer una especie de triage entre necesita ser visto en la emergencia o en la consulta externa, o son síntomas que se pueden manejar desde su casa. Esto es importantísimo porque si la población se avalancha a la emergencia o a las consultas externas y están infectados con el COVID-19, van a infectar a otras personas. Eso es lo que menos queremos. Así que primero llamar al médico, después, basado en los síntomas, se les dice si pueden venir o no, o se maneja desde su casa. Estamos aplicando también telemedicina y hay veces tenemos consultas con los pacientes por medio de la computadora, y les decimos, también los llamamos por teléfono y les decimos qué es lo que se tiene que hacer. Adelante, doctor Juan. Bueno, en Nicaragua es un poquito distinto el contexto. Hasta ahora se han reportado 2 casos. Aparentemente estos 2 casos son casos importados, es decir, estaríamos en una etapa relativamente temprana de la epidemia, si asumimos que esto es cierto. No tenemos todavía mucha información. Quizás uno de los problemas que existe en el país es el problema de la transparencia informativa en relación con el problema del COVID, de tal manera que desconocemos realmente si hay un plan o una estrategia nacional orientada al control o al manejo de la epidemia. Hay un protocolo que fue escrito por el Ministerio de Salud acerca del manejo de los pacientes, pero todavía hay mucha información que hace falta, de tal manera que en realidad muchas de las actividades de prevención que se han desarrollado han estado más en manos de la sociedad civil, los médicos que han estado preocupados por la situación de la epidemia. Entonces hay muchos mensajes de colegas, también de algunos organismos no gubernamentales que están orientando pues a la población sobre estas estrategias que mencionaba Marcos, como es obviamente el lavado continuo de manos. Eso es una estrategia fundamental para evitar la transmisión del virus. Obviamente las medidas de distanciamiento también personal y social, es decir, procurar no salir en la medida de lo posible a lugares concurridos, fundamentalmente. Las medidas que ella decía, Marcos, en el sentido de mantener un distanciamiento de al menos 1 metro entre una y otra persona. Si alguien está enfermo, efectivamente permanecer fundamentalmente en casa.
establecer lo que es la estrategia o lo que se llama la etiqueta respiratoria, que consiste fundamentalmente que si yo ando tos, pues utilizar el lavado continuo de manos, estornudar fundamentalmente en el ángulo interno del brazo, utilizar una mascarilla si es necesario, en el caso de que esta persona tenga que salir. Entonces, estas estrategias pues orientadas a que se minimice, digamos, el riesgo de contagio en una etapa que aparentemente es una etapa relativamente inicial de la epidemia. Creo yo que la estrategia que correspondería al Estado en esta situación es obviamente identificar los casos que sean positivos y los casos sospechosos a través de una serie de medidas. Una de ellas es realizar el muestreo de la población que viene, por ejemplo, de lugares, tal y como lo establece la Organización Mundial de la Salud, en sus definiciones de casos, de personas que vengan con datos de infección o enfermedad y que de lugares, que procedan de lugares en el que hay una transmisión sostenida de la infección. Y ya sabemos que estos son muchos lugares en América y en Europa, por ejemplo. Entonces, en este caso, la estrategia que sería útil en este momento quizá está orientado a identificar casos y sus contactos, darle seguimiento, aislarlos si es necesario y aquellos casos que puedan ser graves, obviamente hospitalizarlos. Hay un momento en que tendrán que tomarse medidas de distanciamiento social de parte del Estado, que eso fundamentalmente consiste en que, bueno, hay que cerrar posiblemente sitios donde haya concurrencia, por ejemplo, universidades, colegios, sitios de recreación, y establecer estas medidas, pues en la medida en que ya vamos viendo que definitivamente hay transmisión posiblemente local de la infección. No sabemos en este momento si hay transmisión local, porque no tenemos la capacidad de muestrear a muchos pacientes. Aquí en el país se han hecho a lo sumo por información oficial 250 pruebas. Obviamente es una cantidad relativamente pequeña y es muy difícil detectar casos con un muestreo tan pequeño. De tal manera que ya a estas alturas debemos de estar asumiendo que es posible que tengamos transmisión local y por lo pronto todas estas medidas deben de ser implementadas desde ya con la finalidad de evitar la transmisión, no, tal vez ya no cortar la cadena de transmisión, pero sí minimizar la frecuencia de infecciones con la finalidad de evitar obviamente un impacto importante en el sistema de salud público. Doctores, haciendo un mapeo y observando a través de medios de comunicación internacional cómo en países que están tomando todas las medidas de precaución, el sistema de salud no logra dar abasto o hacer frente a la pandemia. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los escenarios en Nicaragua en donde no se están tomando medidas de prevención a la propagación? Ok, yo creo que es una interesante pregunta. Si no tomamos medidas de contención o de mitigación en este momento en Nicaragua, los escenarios podrían ser catastróficos, como ya lo hemos señalado en otro momento. Estamos hablando que la tasa de ataque en algunos países está establecido alrededor del 30%. En Estados Unidos incluso un documento establecía que la probabilidad de transmisión era del 5% en toda la población durante un periodo de 3 meses, tomando muchas medidas. Eso significa varios millones de personas, por lo menos que si estamos hablando de 300 millones de personas, son unos 15 millones de personas que podrían estar infectadas por lo menos en Estados Unidos. Aquí nosotros, si somos conservadores, establecíamos que una tasa de infección del 30% andaría alrededor de las 2 millones de personas. Y si establecemos que un 80% posiblemente de estas personas van a tener una infección una infección leve, como un cuadro catarral, que no va a requerir absolutamente ningún tipo de intervención, pero hay un 20%, específicamente un 15% que va a requerir hospitalización y un 5% va a requerir manejo en las terapias intensivas. Por lo pronto eso colapsaría cualquier sistema. Ya de hecho este es un sistema que está bastante saturado. Estamos hablando que es en una aproximación muy general, más de 150,000 personas que podrían verse afectadas con una mortalidad que andaría alrededor de 75,000 personas. Estamos hablando que es un impacto brutal. Ningún sistema de salud realmente es capaz de soportar un impacto de esa naturaleza. Así que es urgente pues tomar medidas cuyo objetivo va a ser ya no impedir quizás la infección o la transmisión,
sino que minimizar el impacto que pueda tener en el sistema. Y eso es lo que llaman los expertos aplanar la curva. Es decir, ya, a lo mejor ya estamos un poquito saturados de esta información, pero es importante repetirla siempre, que aplanar la curva significa, bueno, vamos a tener una cantidad de casos, una menor cantidad de casos a lo largo del tiempo, con la finalidad de que puedan ser absorbidos por el sistema de salud, que no impacte de una manera tan dramática como lo haría, digamos, una situación como la que está sucediendo en España o en Italia, por ejemplo, en la actualidad. Doctor Lorio. Déjame ponerte un ejemplo. Para Nueva York, que se ha vuelto el epicentro del COVID-19 en Estados Unidos, hay ahora mismo 7,000 ventiladores disponibles, se necesitan 30,000 ventiladores para cubrir la demanda al paso que va. Y estos números pueden cambiar. Para Nicaragua, se supone que hay 160 ventiladores disponibles en este momento, de los cuales, de esos 160 ventiladores, generalmente, y como la población ha visto, el 80 al 90% se mantienen siempre ocupados. Deberá de haber unos 20, 30 ventiladores disponibles en el mejor de los casos, en caso de que la epidemia o el coronavirus, la pandemia, venga y se agudice. Cuando Nicaragua llegue entre 800 y 1,000 casos de coronavirus, pongamos 1,000 casos para hacer números redondos, como explicaba el doctor Juan, va a necesitar al menos 50 ventiladores. Con 1,000 casos de coronavirus, el sistema de salud colapsaría y entraríamos en Nicaragua a una etapa en que se practicaría una medicina parecida a la que se está practicando en Italia, que es casi una medicina de guerra, fase 4, en la cual ya no se le puede garantizar a la persona el cuidado de salud óptimo. El estándar médico, el estándar de salud que se administra ahora mismo en Nicaragua, incluso caería por debajo de eso porque el sistema estaría completamente desbordado. Y si una persona necesita oxígeno, ya no se le va a poder brindar oxígeno, esas personas fallecen. Si necesita ventilador, no hay ventilador disponible, esas personas fallecen y eso te incrementa la mortalidad de manera severa. Los números suben mucho, como estamos viendo en Italia. Italia posee uno de los mejores sistemas de salud del mundo y aún así no han podido enfrentar el mismo caso con Nueva York, y en países como los nuestros, como Nicaragua, ni siquiera me quiero imaginar, creo que sería una catástrofe de proporciones bíblicas. Lamentable esta situación. Agregar a lo mejor un poquito a eso, incluso con las estadísticas del Estado, en Nicaragua, en las proyecciones que tiene es de 32,000 casos en aproximadamente 6 meses. Estamos hablando que eso representa aproximadamente 5,300 personas mensuales. Imaginemos más o menos cuánto representa el 20% de eso, tal vez unas 1,500 personas, pero estamos hablando que 500 de esas probablemente van a requerir cuidados intensivos. Por lo pronto estamos hablando que aún con las producciones que hace el mismo Estado, el impacto sería definitivamente tremendo, pues. Y ya mencionaba Marcos que definitivamente el problema de los ventiladores en Nicaragua es un problema serio, es decir, 160 ventiladores y con una ocupación del 80-90% es un problema bastante grave. O sea, en otras palabras, para las causas comunes que tratamos en el país, tenemos una ocupación bastante alta de estos ventiladores. En el hospital, por ejemplo, en que yo trabajo, la verdad es que hay escasez de ventiladores, no tenemos disponibilidad. Muchos pacientes que llegan con enfermedades graves y que requieren ventiloterapia, a veces tienen que recibir tratamiento con AMBU, porque no hay manera de conectarlo. Sabemos que AMBU es un dispositivo en el que uno le da oxigenación al paciente, pero que no es una máquina, ¿verdad? Es una cosa temporal que se utiliza para primeros auxilios. Entonces, definitivamente estos pacientes hay que conectarlos a una máquina, a un respirador, a un ventilador. Eso se asocia con una alta mortalidad mientras el paciente no puede ser conectado a un ventilador. Y la verdad es que la mayoría de estos pacientes desafortunadamente fallecen. Así que tenemos un problema serio que pudiéramos enfrentar. Por lo pronto, es muy importante entonces que desde ya, repito, comencemos a tomar estas medidas de contención y de mitigación para evitar pues, este fenómeno como está sucediendo en los países europeos, como está sucediendo ahorita en Nueva York, como lo mencionaba Marco. ¿Sí?
Estos datos que ustedes nos han brindado realmente pues son preocupantes, muy preocupantes, alarmantes, sobre todo pues, porque el gobierno en nuestro país ha dicho que está preparado para esta pandemia, algo que ustedes pues lo han dicho, no tienen realmente el conocimiento suficiente, no tienen esa seguridad de decir que realmente estamos preparados, porque nuestro sistema de salud, como bien lo mencionaban anteriormente, pues no es competente para tratar estos casos, siquiera al menos 100 casos por cuestión de los respiraderos. Es realmente preocupante esta situación. Bueno, con la siguiente pregunta. Bueno, Contexto es una plataforma que promueve la participación ciudadana y a través de nuestros diferentes medios hemos recibido varias consultas. Entre ellas tenemos la primera, que dice de la siguiente manera: Cuba anunció la posible producción de interferón. ¿Qué tan cierto es que este medicamento será usado para combatir el COVID-19? A propósito de esto, también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de un medicamento para combatir el COVID-19. Marco, no sé si quieres comenzar. Y bueno, existen diversas medicaciones que estamos ensayando para tratar de combatir el COVID-19. Hay más de 30 con actividad in vitro o con cierta referencia anecdótica de que pudieran llegar a trabajar. En el caso del interferón, el interferón es uno de ellos que tiene anecdóticamente evidencia en contra del COVID-19, está mencionado en las guías chinas, no existe hasta el día de hoy, y esto yo lo he discutido con muchísimos expertos acá, suficiente información para concluir que va a ser una diferencia en pacientes con COVID-19. Hasta el día de hoy no existe tratamiento para la infección, ni tenemos una vacuna disponible. Ahora mismo estamos ensayando acá en Montana, en Washington, en el estado de Washington, en Nueva York y en Massachusetts, varios que le llamamos clinical trial, varios estudios con diferentes drogas para tratar de encontrar cuál es el medicamento que nos puede ayudar a combatir esta infección. El presidente Trump mencionó un ensayo muy pequeño de hidroxicloroquina con acitromicina, que tiene muchas deficiencias desde el punto de vista técnico y el cual no lo podemos tomar como que la hidroxicloroquina ha estado en el mercado alrededor de 80 y tantos años como un antimalárico, va a ser la bala de plata que va a curar los casos de COVID-19. Ahora mismo se están abriendo más ensayos clínicos, se están utilizando hidroxicloroquina con acitromicina para tratar de evaluar si en realidad va a hacer alguna diferencia en la infección, y hemos visto un fenómeno que se está escaseando este medicamento. Este medicamento se utiliza también por pacientes que tienen la enfermedad del lupus eritematoso sistémico y lo utilizan para la artritis. Es un buen medicamento y a partir de estas nuevas noticias se ha comenzado a escasear. Entonces los pacientes que en realidad lo necesitan y tienen una indicación ya no han sido capaces de obtenerlo en las cantidades que deberían. Es un fenómeno que hay que tener mucho cuidado. No existe medicamento actualmente para combatir el COVID-19 y en el caso del interferón, una vez más, no tenemos evidencia de que sirva. Acá no lo estamos usando. Estamos utilizando otros medicamentos, estamos utilizando otro tipo de medicamentos que son completamente distintos al interferón para tratar de combatir la infección. Aparte, el interferón tiene muchos efectos adversos y antes se utilizaba para hepatitis C, ya ni siquiera lo utilizamos porque no es tan efectivo y tiene algunos efectos adversos que son bien significativos y pueden ser graves. Yo creo que aquí ha habido también un problema de desinformación, no es muy distinto a lo que pueda estar pasando en los Estados Unidos. Las redes sociales son muy poderosas en ese sentido y rápidamente se comparten algunas informaciones y resulta que también aquí se ha querido colocar a esta droga como una solución al problema del COVID. En realidad no es ninguna vacuna porque aquí se ha estado manejando como que es una vacuna. Es un fármaco que efectivamente se ha utilizado en otras condiciones de salud, en algunas enfermedades neoplásicas. Por ejemplo, ya mencionaba el doctor Lorillo que igualmente en hepatitis C, pero que es una droga que en la actualidad ya estaba prácticamente en abandono. Algunos
técnicos o expertos han criticado esta situación porque en realidad el uso de medidas o de medicinas compasionales, es decir, en el que no haya un estudio comparativo, es como un intento desesperado para ver si logramos algún beneficio en esta población de pacientes, pero los expertos dicen, ojo con esto porque puede ser muy peligroso exponer a la población cuando no tenemos una forma, digamos, de evaluar si este medicamento es válido, es útil a través de un ensayo clínico, por ejemplo, a través de un comparador. Si no podemos comparar, entonces es difícil establecer el beneficio de esta droga. Y recordemos que los efectos adversos pueden ser muy, muy importantes. Es decir, estos pacientes, cuando son utilizados en pacientes críticos, por ejemplo, pueden inducir a neutropenia, es decir, a algunos efectos hematológicos que deprimen más la condición del paciente, lo pueden exponer a un riesgo mayor de adquirir infecciones, por ejemplo, a nivel pulmonar por bacterias, infecciones bacterianas. Entonces, a la larga, el efecto adverso puede ser peor, es decir, en este caso el remedio puede ser peor que la enfermedad en este grupo de pacientes. Y tal vez enfatizar un poquito también lo que mencionaba acerca del uso de la cloroquina, hidroxicloroquina, que también aquí ha pasado lo mismo, se ha escaseado, ya los pacientes incluso con enfermedades autoinmunes, que es quienes reciben este tipo de fármacos, están un poquito preocupados porque no hay disponibilidad de este medicamento en el país. Y obviamente estamos dejando descubierta una población que realmente la necesita y hay gente que la está acaparando, la está utilizando, está guardando eventualmente. Y yo, si mal no recuerdo, este estudio en el que se fundamenta el uso de este medicamento, tiene es decir, un número de pacientes muy pequeñita. Estamos hablando de aproximadamente 20 pacientes en que se encontró un beneficio y se utilizó un control que no fue un estudio comparativo. Entonces creo que ahí hay limitaciones importantes en ese sentido. El uso del interferón se fundamenta en algunos estudios chinos, efectivamente, que han demostrado que en pacientes con neumonía pudo haber tenido algún efecto benéfico, pero hay mucha controversia en estos resultados. Por lo pronto, la verdad, lo mejor es señalar o indicar que estos medicamentos pueden ser peligrosos, pueden ser riesgosos, no hay que automedicarse definitivamente. Y por otro lado, no hay efectivamente, enfatizar esa parte que señalaba el doctor Lorillo, que no hay un medicamento efectivo hasta la fecha para esta enfermedad. Los ensayos clínicos que se están corriendo posiblemente vayan a tener algunos resultados en abril o más allá, y ya podríamos a lo mejor en el tiempo establecer algún beneficio de algunos fármacos, pero primero hay que hacer estudios definitivamente que sean bien diseñados para evaluar el efecto de estas drogas. Doctores, otra de las inquietudes que han tenido las personas que nos han escrito en nuestras plataformas son las siguientes. ¿El coronavirus deja secuela a largo plazo en las personas que se han recuperado? ¿Una persona se puede reinfectar con el coronavirus? Esto es algo que estábamos discutiendo hace poquito con el doctor Lorillo y estábamos comentando que lo que está reportado en algunos informes de los pacientes que han logrado recuperarse en algún momento ha sido una restricción de la función pulmonar, es decir, estos pacientes el daño que produce a nivel del pulmón puede ser severo y por lo pronto generar una cierta restricción, es decir, algo que se llama fibrosis pulmonar, que es lo que puede producir dificultad en la persona pues para llevar una vida normal, porque se cansan con facilidad, no pueden hacer algunas actividades físicas habituales y eso pues causa una restricción en su vida cotidiana. Pero otro tipo de efectos hasta ahora pues los desconocemos en realidad. Creo que algo que discutíamos es una enfermedad nueva. Hay muchas cosas que desconocemos, apenas tenemos 2 meses y medio quizás de tener informes acerca de este nuevo virus. Por lo pronto, no sabemos en realidad a largo plazo qué es lo que pueda, a mediano o largo plazo, todavía es muy temprano para responder a esta pregunta. Me parece que hace falta todavía tener más información acerca de la evolución de los pacientes que se van recuperando en los países europeos, en China y en los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Doctor Lorio. En cuanto a la inmunización y si el cuerpo puede venir y reinfectarse con COVID-19, el coronavirus es un grupo de virus.
Este grupo de virus, al menos hemos identificado 4 tipos que son los que causan el resfriado común, de los cuales una vez que uno se infecta, generalmente desarrolla inmunidad, anticuerpos, y esos anticuerpos duran alrededor de un año. Después de un año comienzan a bajar y se puede venir y reinfectar. En cuanto a la vacuna está a un año y medio quizás de venir y ser lanzada. Hasta el momento llevamos apenas 2 meses y medio. Y no sabemos cuál va a ser la efectividad. La vacuna representa algunos retos porque quizás si nos basamos en el comportamiento anterior con los otros coronavirus, quizás la vacuna tendrá que ser cada año, no lo sabemos todavía en base a lo que hemos visto del comportamiento anterior. En teoría, no debería una persona que estuvo expuesta al COVID-19 reinfectarse. No hemos visto evidencia sólida. Debería desarrollar inmunidad al menos por un año, y los reportes mostrando de que la persona se puede venir y reinfectar son más que todos anecdóticos y bastante débiles, por lo que tenemos que asumir que desarrolla inmunidad. Doctores, los países tropicales tienen en periodo de lluvia, tienen un periodo de lluvia fuerte, y es en esta época en donde se da una mayor cantidad de enfermedades como el dengue, influenza, gripe común, entre otras. La inquietud de los usuarios es la siguiente: ¿cómo esto podría agudizar la crisis sanitaria? Ok, hay algunos expertos están centrando sus esperanzas en que con el cambio climático, es decir, con el cambio estacional, por ejemplo, una vez que disminuye el frío o el invierno en los países del norte, puede hacer que disminuya la frecuencia de algunas infecciones, como sucede efectivamente con con algunos otros virus, como es el caso de influenza, para poner un ejemplo. En Nicaragua, para ser realista, igual tenemos coronavirus de que causa el resfriado común, de los que mencionaba el doctor Lorillo. Aunque no es la principal causa, pero por lo menos en un análisis que se hizo en el país se encontró que era la 8ª causa de infecciones respiratorias después de influenza, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, etc. O sea que sí, también lo tenemos presentes aún en los países tropicales. Influenza, para poner un ejemplo, aunque quizás en los países del norte tienen un pico en cierta época, nosotros tenemos influenza prácticamente todo el año, y aquí tenemos 2 picos de influenza, efectivamente, uno ahí alrededor de mediados del año y otro a finales del año. Así que no estamos exentos de tener este problema aquí de una manera grave. No sabemos en realidad cómo se podría comportar este virus en época lluviosa. Todavía hay muchas cosas, repito, también por conocer en ese contexto, pero bueno, algunos predicen que podría ser que ralentice o enlentezca un poquito la transmisión del virus, digamos, en climas como el que nosotros tenemos, pero de eso todavía no sabemos absolutamente nada. Es una pregunta que está pendiente para mí de responder. No sé si Marcos en ese sentido tiene alguna información. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Juan. Al inicio vieron algunos estudios apostando por el ralentecimiento de la infección durante verano o en climas como el de nosotros, climas tropicales. Sin embargo, si nosotros vemos el comportamiento de las infecciones de coronavirus en Panamá, que es muy caliente, en Singapur, que es muy caliente, y en el mismo Medio Oriente, nosotros podemos ver que se esparce y se contagia muy bien. Y como se contagia de persona a persona, en realidad nosotros tendemos a ser como una especie de vectores para venir y transmitir el virus. El primo del COVID-19, llamado MERS, inició en el Medio Oriente y las temperaturas eran 120 grados Fahrenheit, casi 40 grados Celsius, 40 y tanto, y se esparcía muy bien. Así que Dios mediante, Dios quiera que el clima nos ayude, y quizás en invierno la humedad juegue un factor incluso más importante para venir y disminuir, pero hasta el momento no tenemos evidencia que vaya a ser así.
Esas son las desventajas pues, que tenemos como seres humanos ahorita a nivel mundial. Es un virus nuevo y lamentablemente pues no hay mucha información al respecto del comportamiento de este virus o de lo que puede llegar a provocar en los diversos tipos de clima. Pues vamos con las siguientes preguntas y la realiza una usuario de Twitter. ¿Qué debemos hacer en caso de presentar síntomas? ¿Con qué síntomas debemos de quedarnos en casa? ¿Con qué síntomas debemos de ir al centro de salud o hospital más cercano? Porque es importante que la ciudadanía tenga esto muy claro. Claro. Ok, la estrategia que nosotros estamos siguiendo acá en los Estados Unidos es tratar de disminuir la cantidad de personas que se presentan a la emergencia y disminuir las conglomeraciones de personas y así la transmisión del virus, es que si usted tiene fiebre alta, puede ser 38.5 grados alrededor. Si usted tiene tos seca y si tiene problemas para respirar, debería de venir y sospechar una infección por coronavirus. El cuadro clínico no es un cuadro clínico como característico de algunas infecciones como la influenza que son similares. Dengue también puede producir fiebre. Sin embargo, lo que hemos visto son estos tres síntomas: tos seca, dificultad para respirar, fiebre, y un cuarto síntoma que se ha reportado por la Asociación de Otorrinolaringólogos del Reino Unido y ha sido avalada por la Asociación de Otorrinolaringología de los Estados Unidos, es la pérdida del olfato. Y esto es uno de los síntomas que se está viendo al inicio de la infección. Entre el tercer y el cuarto día de estar infectado, la gente comienza a perder el olfato. Esto es algo transitorio, lo van a recuperar después, pero también pierden el gusto a las comidas. Esto quizás, si comienza a desarrollar esos síntomas, deberían de ser síntomas de alerta y la población debería de buscar atención médica. Idealmente, y ojalá Nicaragua venga y pueda llegar a ser así, aunque no lo sea, la población debería de llamar y debería haber varios números habilitados como una especie de call center todo el tiempo, 24 horas, para venir y hacer un triage de estos pacientes y ver si realmente necesitan ser vistos en el centro de salud o ir al hospital o quedarse en su casa y dar un manejo sintomático. Aquí la clave es evitar el contacto persona a persona y evitar las conglomeraciones de gente, y eso incluye el centro de salud, eso incluye las emergencias y eso incluye el hospital. Ok, Doctores, para... Ajá, aquí en Nicaragua adelante. voy a complementar tal vez un poquito ahí en esa parte, ¿sí? Sí, Eh, adelante. en Nicaragua hay algunas recomendaciones que ha hecho el gobierno a los pacientes para acudir al centro de salud en caso de que sientan algún tipo de sintomatología como la que ha referido el doctor Lorío. Lo que nosotros en realidad estamos recomendando es que aquellos pacientes que presenten síntomas catarrales o que puedan tener incluso una sospecha, pero que no tienen síntomas severos, que permanezcan preferiblemente en casa, que no salgan, que tomen algún tipo de medida de aislamiento voluntario, es decir, evitar el contacto social con otras personas. Muchos si son pacientes jóvenes sin factores de riesgo. Cuando hablo de factores de riesgo me refiero a que no son pacientes mayores de 65 años, que no tienen enfermedades crónicas. Por ejemplo, muy probablemente estos pacientes van a tener una evolución favorable de la infección. Por lo pronto, con medidas sintomáticas, es decir, tomar líquidos, descansar, reposar, hidratarse bien, tomar algún analgésico puede ser suficiente, de tal manera pues que no estamos incentivando que los pacientes con esta sintomatología acudan a los centros de salud porque puede ser un problema, como mencionaba el doctor Lorillo, por la transmisión del virus. Efectivamente, estas tres síntomas, perdón, son muy importantes para así tratar de buscar atención médica, como es la fiebre, la tos y la falta de aire. Si el paciente siente que le cuesta, que tiene alguna dificultad para respirar, entonces nosotros lo que estamos recomendando es que contacte a un proveedor de servicios de salud, a un médico, que vaya, pues en este caso definitivamente se siente mal,
al hospital para ser atendido de manera oportuna. Lo que mencionaba Marco acerca de estos síntomas relacionados con la falta de sabor, de sensación de sabor, o definitivamente no percibir los olores de forma adecuada. Bueno, a lo mejor ustedes lo van a comenzar a escuchar ahí como términos técnicos, y uno de ellos se refiere como a augesia y el otro se llama anosmia, ¿verdad? Más o menos son los términos técnicos que nosotros utilizamos porque en algún momento a lo mejor ustedes van a escuchar alguna de estas palabras en la información que vayan a adquirir. Así que, bueno, una cosa más, en Nicaragua el Ministerio de Salud puso unos números también a disposición para que llamen. No los tengo obviamente a mano, pero sé que se han publicado en las redes sociales y el Ministerio de Salud también nos ha publicado para aquellas personas que tengan alguna sintomatología para que puedan, entiendo yo, llamar y consultar. Pero algunos me han comunicado que lo que les dicen fundamentalmente es que si tienen algún problema acudan a su centro de salud. Entonces, yo creo que ahí la orientación apropiada sería paciente que no tiene síntomas que impliquen algún problema serio en el que, digamos, la persona tenga dificultad, por ejemplo, para respirar. Es preferible que se quede mejor en casa para pasar el periodo de la infección, ¿sí? Doctores, para ir cerrando, nos gustaría que nos regalaran un mensaje por parte de ustedes como especialistas a la población nicaragüense. Acá. Bueno, Siempre. yo quiero felicitar al pueblo nicaragüense por tomar la salud en sus manos. Lo que hemos visto es que las pandemias causan un antes y un después en las sociedades. Este es un tiempo en el cual nosotros debemos de unirnos como sociedad, implementar medidas de distanciamiento y aislamiento social, seguir las recomendaciones de la OMS, del lavado de manos, de toser en el ángulo interno del codo y procurar siempre seguir esas recomendaciones y además nosotros mismos los autores y los promotores de la salud. Si las autoridades del MINSA están haciendo una u otra recomendaciones, escucharlos también y seguir las mejores orientaciones. Yo creo que es importante hacer en este sentido un llamado al gobierno para que, bueno, por un lado, conozcamos cuál es la estrategia que tiene para esta pandemia. Es decir, el problema que tenemos aquí es que no hay mucha información. Sabemos que hay diferentes métodos que están siguiendo diversos países. Definitivamente estamos aprendiendo, no hay una fórmula mágica. Algunos utilizan la estrategia del muestreo masivo, otros están tratando de esperar que alcance un cierto número de pacientes, que haya transmisión local para tomar acciones más enérgicas. Algunos pacientes, algunos países, por ejemplo, como Inglaterra, en algún momento estuvieron también apostando por una medida como era la de la inmunización, la inmunidad de rebaño que le llaman, es decir, poner a un grupo de población joven, pero protegiendo a los adultos para tratar de que pues se logre cierta inmunidad a la población en general, obviamente apostando a que esta es una epidemia que no la vamos a poder controlar, sino que va a estar con nosotros durante algunos años probablemente. Entonces, hay diversas estrategias que se han implementado, algunas híbridas incluso. Sabemos que somos un país con muchos recursos limitados, pero es muy importante en ese sentido conocer la estrategia, es decir, que sepamos cuál es lo que va a hacer el gobierno para tratar de frenar la evolución de la epidemia. Y en ese sentido, la transparencia informativa es fundamental, ya lo han enfatizado varios países, incluso aquí los taiwaneses cuando vinieron a hablar de su experiencia. Creo que una de las recomendaciones que le hicieron al gobierno fue precisamente en ese sentido. La transparencia informativa es fundamental para no generar pánico en la población y para que todo el mundo siga las recomendaciones adecuadas para frenar la epidemia. Muchas gracias, doctor Carlos Quandt,
y doctor Marco Lorio por habernos acompañado la tarde de hoy en esta edición de Contexto Azul y Blanco. Gracias a ti, Mónica, por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por brindarnos esa información tan valiosa para el pueblo nicaragüense en medio de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. A usted que estuvo sintonizándonos, recuerde enviarnos sus dudas, comentarios y consultas a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.